El sol bañaba la ciudad resaltando su esplendor ante los ojos de sus habitantes. Aquella mañana irradiaba un optimismo contagioso, una atmósfera vibrante que intentaba convencer a todos de que el mundo estaba en perfecto orden. Lamentablemente, esa armonía estaba a punto de hacerse añicos. Cuento contigo para que nos protejas hoy, señor Metalbat. ¿En serio? ¿A esto le llaman una misión crítica? Vine hasta aquí solo por esta tontería. Supongo que los ejecutivos de la asociación ahora también somos blancos de ataque. Aún así, mi hijo insistió tanto en salir que no pude negarme, incluso si eso significaba venir a comer esta comida de pobres. Mira, papá. Viene un envase de flan. Qué curioso, y pensar que ni siquiera pagaremos 100.000 yenes por esto. Es una experiencia ciertamente pintoresca. Mira cómo se esfuerzan en hacer divertida su comida inferior. ¿Qué es esto? ¿Estoy en el infierno? No. No pongas el plato en la banda. Pero, ¿por qué no? Necesitan los platos en la mesa para calcular la cuenta. Por favor, un poco de clase. Es de buena educación devolver el plato a su lugar. Acabo de decirles que no devuelvan el plato. Ese erizo de mar, qué color tan desagradable. ¿Será posible que eso tenga siquiera una pizca de caviar? ¿Atún medio graso? ¿Acaso existe otra clase de atún que no sea extra graso? Que no lo pongan. Si lo hacen una sola vez más, lo pagarán con sangre. ¿Es algo importante? Es mi hermana menor. Espérenme aquí. Ahora vuelvo. Mientras tanto, lejos de la burbuja de lujo y caprichos del Sushi Mouse, el resto de la ciudad seguía con su ritmo habitual. Los ciudadanos caminaban tranquilamente por las calles, sumergidos en una cotidianidad envidiable. No había miedo ni sospechas, solo una paz absoluta que se extendía por cada rincón. Sin embargo, era precisamente en ese escenario de calma donde el caos estaba a punto de desatarse. Entre la multitud, un joven caminaba con los hombros caídos, rumiando su frustración mientras se dirigía a casa. Maldita sea. No puedo creer que se agotara ese videojuego. ¿Me quiero morir? En fin, ¿qué más da? Será para la próxima. Mientras tanto, veré qué cuenta el mundo en las redes. Buscando una distracción, sacó el móvil del bolsillo y pulsó el botón de encendido. No tenía forma de saber que, con ese simple gesto, acababa de sellar su destino. ¿Pero qué rayos? En lugar de mostrar el menú de inicio, la pantalla se tiñó de un rojo intenso y perturbador. El brillo era tan potente que bañó su rostro con una luz escarlata casi cegadora. Eso fue todo lo que hizo falta para que el horror diera comienzo. Los ojos del chico se abrieron de par en par, reflejando el fulgor carmesí del dispositivo, justo antes de que la realidad se torciera por completo. El chico soltó el celular como si le quemara, pero ya era tarde. Un grito de pura desesperación desgarró su garganta. Se llevó las manos al rostro con frenesí, tirando de su propia piel como si intentara arrancarse algo invisible que se le hubiera adherido a la cabeza. Sus uñas se hundieron con fuerza, provocándose heridas graves que empezaron a sangrar, mientras los transeúntes se detenían, paralizados por una mezcla de horror y desconcierto. Los murmullos no tardaron en aparecer. Algunos intentaron acercarse para socorrerlo, pero la mayoría, impulsada por la curiosidad moderna, sacó sus propios teléfonos para grabar la escena. Al encender sus pantallas, sellaron su propia condena. De pronto, el chico dejó de gritar. Su cuerpo se tensó y luego quedó completamente inmóvil, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Se mantuvo allí, de pie, en un silencio sepulcral que resultaba más aterrador que sus alaridos. Entonces, comenzó a erguirse con movimientos lentos y antinaturales. Una mujer se adelantó, intentando articular una palabra para ayudarlo, pero la voz se le murió en la garganta al ver lo que quedaba de su rostro. ¿Sabes, hijo? No has elegido un mal restaurante después de todo. Pese a ser comida para la clase trabajadora, el sabor es aceptable. Sí, aunque algunos platos me han decepcionado un poco.
No te preocupes, heredero mío. Estoy seguro de que habrá muchos otros manjares para satisfacernos hoy. ¿En serio, papá? Por supuesto. Tenemos todo el día por delante y, mientras tengamos a un clase S como Metal Bat protegiéndonos, no hay absolutamente nada que temer. Justo en ese momento de máxima seguridad, el celular de Narinki emitió un sonido agudo y discordante. El millonario frunció el ceño, confundido por la interrupción, y extrajo el dispositivo de su traje de diseñador. ¿Y ahora qué? ¿Eh? No tuve alternativa, Zenko. De repente me asignaron una misión de emergencia. Te llevaré de compras otro día, lo prometo. ¿Qué? ¿Que dónde estoy? ¿En Sushi Mouse? No, espera, ¿no es eso? ¿Eh? Justo Metal Bat pudo escuchar como de la nada, Zenko comenzaba a cambiar su forma de hablar, debido a que ella había escuchado algo afuera, cosa que fue notado por su hermano, cuando escuchó todo desde la llamada. Zenko, ¿qué sucede? ¿Por qué estás tan asustada? El rostro de Metal Bat se ensombreció al escuchar la voz temblorosa de su hermana al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Escuchas gritos afuera? ¿Pero, cómo? ¿Gente atacándose entre sí? No entiendo de qué. No, espera. Tranquila. No llores, por favor. Mantén la calma, solo escúchame. De repente, un golpe seco resonó en el auricular. Metal Bat escuchó cómo el celular de su hermana caía al suelo, seguido de unos ruidos extraños y guturales que no presagiaban nada bueno. ¿Eh? Zenko. Zenko, responde. ¿Qué está pasando? Maldita sea, Zenko, responde por favor. ¿Pero qué demonios es todo esto? La llamada se cortó abruptamente con un pitido frío. El pánico empezó a apoderarse del héroe. Maldición, algo malo le ha pasado. Tengo que ir a buscarla. No puedo, tengo que proteger a esos dos. Mierda. ¿Qué hago ahora? Estaba a punto de guardar el celular mientras su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una forma de rescatar a su hermana sin abandonar su puesto. Sin embargo, un zumbido eléctrico surgió de su mano. Por pura inercia, bajó la vista hacia el aparato y notó un resplandor escarlata que se filtraba desde su palma, tiñendo su piel de un rojo antinatural. ¿Eh? ¿Y eso qué es? Murmuró, intrigado. Metal Bat comenzó a levantar el dispositivo hacia su rostro. Estaba a solo un segundo de cometer el error fatal de mirar la pantalla directamente, pero el destino intervino de la forma más ruidosa posible. Un grito desgarrador, proveniente de la voz del hijo de Narinki, atravesó las paredes del restaurante. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Los gritos de agonía se intensificaron, atravesando las paredes y obligando a Metal Bat a entrar en acción. Sin perder un segundo, guardó su celular, ignorado por fin el brillo rojo, y salió disparado del pasillo hacia el comedor. Sin embargo, al llegar, sus pies se clavaron en el suelo. El aire se le escapó de los pulmones. ¿Pero, qué? ¿Qué mierda es esto? Logró balbucear, con la mirada desencajada. La escena frente a él era una pesadilla de carne y sangre. El hijo de Narinki yacía en el suelo, retorciéndose en una agonía inhumana. Tenía una herida profunda y desgarrada en el cuello, una mordida que aún sangraba a borbotones. El pequeño se agarraba el rostro con una fuerza demencial, enterrando las uñas en su propia piel como si intentara arrancarse algo que le quemaba por dentro. Pero lo más aterrador fue ver a Narinki. El ejecutivo refinado de hace unos minutos había desaparecido por completo. Su traje estaba empapado en sangre fresca que aún goteaba de sus manos. Tenía el rostro desfigurado por sus propios arañazos y sus ojos, antes cargados de soberbia, ahora eran dos orbes vacíos, completamente blancos. Se movía con espasmos, gruñendo como una bestia salvaje que solo conocía el hambre y la violencia. Señor Narinki, ¿qué rayos acaba de hacer? ¿Qué mierda le hizo a su propio hijo? De pronto, el hijo de Narinki comenzó a incorporarse. Sus movimientos eran erráticos, quebrados, como si sus huesos ya no encajaran del todo. Al levantar la cabeza, Metal Bat confirmó sus peores temores. El niño presentaba los mismos rasgos que su padre. Ojos inyectados en un blanco absoluto, el rostro desgarrado por sus propias uñas y una ferocidad bestial que gritaba que allí ya no quedaba ni un rastro de humanidad.
Metal Bat retrocedió un paso, asimilando el impacto, mientras los dos infectados empezaban a rodearlo con gruñidos guturales. Sin embargo, el estupor duró poco. El instinto del guerrero se impuso. Con un movimiento fluido, lanzó su bate de metal al aire, se escupió las manos con determinación y atrapó el arma con un agarre de acero, adoptando su posición de combate. En ese instante, Narinki se abalanzó sobre él con la velocidad de un animal hambriento. Metal Bat ni siquiera parpadeó. Con un giro de cadera, lanzó un batazo seco que impactó en el pecho del ejecutivo, mandándolo a volar contra el muro del restaurante con un estruendo de madera rota. Sin darle tiempo a respirar, el niño se lanzó hacia su garganta. Metal Bat fue más rápido. Extendió su mano libre y lo atrapó por el cuello en pleno vuelo, manteniéndolo suspendido en el aire. Miró fijamente aquellos ojos vacíos por un segundo, sintiendo una punzada de lástima que desapareció cuando el niño intentó morderle la muñeca. Lo lamento, mocoso, pero hoy no es tu día. Dijo seriamente. Con un movimiento potente, Metal Bat lanzó al niño sobre el cuerpo de su padre. Antes de que pudieran reaccionar, agarró una pesada mesa de madera y se la arrojó encima a ambos, sepultándolos bajo el peso del mueble para inmovilizarlos. Lo lamento, pero no me dejaron otra opción. Sus palabras se cortaron en seco. Un estruendo de vidrios rotos, frenazos de neumáticos y gritos desgarradores comenzó a filtrarse desde el exterior, invadiendo el restaurante. Metal Bat apretó el agarre de su bate y se dirigió a zancadas hacia la salida. En cuanto puso un pie en la acera, el horror de la realidad lo golpeó como un mazo. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y repulsión. Pero, ¿qué carajos? La ciudad S había sucumbido al caos en cuestión de minutos. El escenario era dantesco. El horror se había propagado como un incendio forestal, sin dejar un solo rincón a salvo. Por doquier, personas que minutos antes caminaban tranquilas, ahora se desplomaban en el suelo, desgarrándose el rostro con una desesperación animal, intentando arrancarse frenéticamente algo invisible de sus cabezas. La escena era una carnicería. Los que ya habían completado su transformación perseguían y mordían a los civiles que huían despavoridos. Aquellos que eran alcanzados sufrían el mismo destino en segundos. Un grito de agonía, el blanco absoluto invadiendo sus ojos y la pérdida total de cualquier rastro de alma o humanidad. Los supervivientes corrían sin rumbo, esquivando cadáveres y monstruos, clamando por un héroe que ya no sabía a quién mirar primero. ¿Qué diablos? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué demonios está pasando aquí? El aire de la ciudad comenzó a espesarse con el olor metálico de la sangre. Los gritos, convertidos en una cacofonía constante, inundaban cada avenida mientras la masacre avanzaba sin tregua. Metal Bat permanecía inmóvil, tratando de procesar la magnitud del desastre, hasta que un ruido seco a sus espaldas lo obligó a reaccionar. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Narinki y a su hijo, quienes de algún modo se habían liberado de la pesada mesa. Se abalanzaron sobre él con una ferocidad ciega, pero el héroe se limitó a esquivarlos con un movimiento lateral, dejando que ambos cayeran torpemente contra el asfalto. Maldita sea. No son solo ellos. Es toda la ciudad S la que ha perdido el juicio. Esto tiene que ser obra de algún Kaijin, pero no veo a ninguno por ninguna parte. En ese instante, un pensamiento gélido lo golpeó, dejándolo paralizado por el terror. Recordó las últimas palabras de Zenko. La gente atacándose, el miedo en su voz y, sobre todo, aquel silencio sepulcral que siguió al golpe del teléfono contra el suelo. Zenko. No puede ser, ella está en peligro. Tengo que ir por ella ahora mismo. Lanzó una última mirada cargada de culpa a los dos seres que solían ser sus protegidos, quienes ya se ponían en pie para intentar atacarlo de nuevo. Lo siento, señor Narinki, pero creo que hoy he fallado en mi misión de protegerlos. Mi hermana es lo primero. Sin mirar atrás, Metal Bat echó a correr a toda velocidad, abriéndose paso entre el caos con un solo objetivo en mente: encontrar a Zenko antes de que fuera demasiado tarde. Metal Bat corrió durante varios minutos a través de un paisaje de pesadilla. A su alrededor, la ciudad S, que una vez fue un símbolo de esplendor, se desmoronaba bajo una marea de caos y muerte. Lo más inquietante no eran solo los gritos, sino la ausencia de los sonidos habituales. No se escuchaban bocinas, ni sirenas, ni el bullicio del tráfico. Era como si el terror hubiera cortado de raíz incluso las comunicaciones y el orden más básico. Mierda. ¿De verdad un solo Kaijin es capaz de causar este nivel de desastre? ¿Cómo demonios lo está haciendo?
Continuó su carrera frenética, esquivando con agilidad los brazos de los infectados que intentaban atraparlo desde los callejones. Al girar en una esquina, se detuvo en seco al presenciar una escena desesperada. Un grupo de héroes de menor rango estaba acorralado, luchando frenéticamente contra una multitud de infectados que los superaba en número. Maldición. Sin dudarlo, se lanzó al rescate. Los héroes estaban al límite, haciendo lo imposible por evitar las dentelladas de aquellos que solían ser ciudadanos comunes. Carajos. Aléjense, maldita sea. No podremos contenerlos a todos. Justo antes de que fueran superados, Metal Bat entró en acción como un torbellino de acero. Con una serie de golpes rápidos y precisos, mandó a volar a los infectados por los aires, despejando el área en un parpadeo. Metal Bat. Gracias al cielo que llegaste. Creíamos que este sería nuestro fin. Escúchenme bien. ¿Saben qué demonios está pasando aquí? No tenemos idea. Todo el mundo estaba bien y, de pronto, ¡bam! Empezaron a enloquecer de la nada. Es como si un interruptor se hubiera encendido en sus cabezas. Esto no tiene ningún sentido, tiene que haber un origen, algo que haya provocado toda esta locura de golpe. ¿Y de verdad crees que nosotros lo sabemos? Oigan. Tranquilícense los dos. Nadie sabe cómo se desató este infierno. Lo único que importa ahora es encontrar a los civiles que aún no han sido infectados y sacarlos de aquí. En eso tienes razón. Bien, escuchen, ustedes dos recorran las calles cercanas, reúnan a los supervivientes y llévenlos a un lugar seguro. Yo me encargaré de despejarles el camino y de aplastar a estas basuras, pero primero tengo que encontrar a alguien muy importante para mí. ¿Entendido? Vamos, compañero. Pero más te vale no caer demasiado pronto, clase S. No tienes de qué preocuparte. Mientras los dos héroes se perdían de vista en dirección opuesta, Metal Bat retomó su carrera frenética por las calles. No bajó la guardia ni un segundo. Mantenía el bate con un agarre firme, listo para destrozar a cualquier infectado que osara cruzarse en su camino. Cada vez que un infectado se cruzaba en su camino, lo despachaba con un golpe seco de su bate, manteniendo el ritmo sin detenerse. Maldición. Tengo que llegar hasta Zenko. No puedo dejarla sola en este infierno. Debo seguir. Continuó avanzando con determinación, pero de repente, algo que no vio venir lo golpeó con la fuerza de un camión. El impacto fue tan brutal que salió despedido por los aires, hasta estrellarse contra un muro de concreto, quedando incrustado en él por un segundo. Aturdido, Metal Bat se desprendió de los escombros con dificultad. Sacudió la cabeza y buscó con la mirada al responsable del ataque. Al enfocar la vista, su mandíbula se tensó. No me jodas, ¿es en serio? Frente a él, con los ojos vacíos y la piel grisácea, se alzaba un héroe de clase B. Lo que me temía. Tengo que neutralizarlo rápido. El infectado se lanzó al ataque con una velocidad superior a la de los civiles comunes. Metal Bat reaccionó con un salto acrobático, esquivando la embestida por apenas unos centímetros. Aterrizó con agilidad detrás del clase B y, sin darle tiempo a girarse, le propinó un batazo contundente en la nuca que lo mandó directo al suelo. Bien, parece que con eso bastará. Sin embargo, para su sorpresa, el héroe infectado se puso en pie como si no hubiera sentido el impacto. Sin emitir un solo quejido, se dio la vuelta y volvió a arremeter contra él con una ferocidad renovada. No puede ser. Ni siquiera lo ha sentido. Metal Bat esquivaba cada embestida con creciente dificultad. Cuando encontraba una apertura, respondía con golpes precisos que lograban hacer retroceder a la criatura, pero el cansancio empezaba a pasarle factura. Bien. Si mantengo este ritmo podré derribarlo. Solo tengo que... No pudo terminar la frase. El infectado, con una velocidad antinatural, conectó un golpe brutal en el pecho de Metal Bat, mandándolo violentamente contra el asfalto. Carajo, eso sí que dolió. Gruñó, escupiendo un poco de sangre mientras intentaba reincorporarse. Al levantar la vista, el panorama era desolador. El héroe de clase B se acercaba lentamente, con una determinación asesina y los dedos encorvados como garras. Metal Bat apretó los dientes al darse cuenta de algo peor. Su bate había salido despedido por el impacto y yacía a varios metros de distancia. Estaba desarmado. Mierda. Tengo que reaccionar ya, o este tipo me va a hacer pedazos. Masculló, buscando desesperadamente una salida. En ese momento, su mano rozó el suelo cubierto de escombros y polvo fino.
Una idea relampagueó en su mente mientras sus dedos se cerraban sobre la tierra. Perfecto. Creo que ya sé cómo salir de esta. El héroe infectado se abalanzó sobre él, estirando sus manos como garras. Justo antes de que lograra sujetarlo, Metal Bat le arrojó el puñado de tierra y escombros directamente a los ojos. Aprovechando la ceguera momentánea de la criatura, rodó hacia un lado y barrió la zona con la mirada hasta que el brillo metálico de su arma le devolvió la esperanza. «Te tengo», exclamó, lanzándose sobre su bate y recuperándolo con un agarre firme. Mientras tanto, el infectado se sacudía el polvo del rostro con gruñidos de frustración. Cuando finalmente logró recuperar la visión, soltó un rugido feroz y buscó a su presa, pero una voz burlona lo interrumpió desde sus espaldas. «Oye, idiota, por aquí». El infectado giró sobre sus talones, pero solo encontró el impacto de un golpe devastador. El sonido del metal chocando contra el cráneo resonó en toda la calle, obligando al monstruo a retroceder varios metros. Metal Bat no le dio respiro. Como un torbellino, comenzó a conectar una ráfaga de golpes brutales. Se movía con una velocidad asombrosa, impactando en las piernas, los brazos y las costillas del infectado. Cada batazo iba cargado de una furia contenida que hacía crujir los huesos de la criatura, impidiéndole cualquier intento de contraataque. Finalmente, el clase B infectado colapsó sobre sus rodillas, incapaz de sostenerse. Metal Bat se plantó frente a él, jadeando pero con la mirada encendida. «Nos vemos en el infierno, desgraciado». Dando un salto explosivo, Metal Bat descargó un último golpe descendente con toda su fuerza sobre la cabeza del infectado. El impacto fue seco y definitivo. El héroe aterrizó a unos pasos de distancia, manteniendo la guardia por puro instinto. Fue la decisión correcta. Metal Bat se mantuvo firme, con el pecho subiendo y bajando mientras intentaba recuperar el aire. Observó el cuerpo inerte frente a él. La gran mancha de sangre que se extendía sobre el asfalto confirmaba que, esta vez, no se levantaría. La humanidad del clase B se había ido hace mucho, y ahora, su existencia también. Al fin. Acabé con ese malnacido. En ese instante, una serie de ruidos erráticos y arrastrados resonaron a espaldas de Metal Bat. Al girarse, la sangre se le heló. Una horda de infectados emergía de los callejones y locales cercanos, convergiendo hacia su posición con una única y retorcida intención. Metal Bat apretó el mango de su arma. Podría haber acabado con ellos fácilmente, barriéndolos a todos con un par de ataques circulares, pero el riesgo era demasiado alto. Un solo error, un solo rasguño o una mordida en medio del tumulto, y todo habría terminado para él. No podía permitirse el lujo de arriesgarse. Zenko lo necesitaba vivo. Sin dudarlo más, dio media vuelta y echó a correr, iniciando una persecución frenética. Los infectados, movidos por un hambre antinatural, lo seguían de cerca, tropezando entre ellos pero sin detenerse. «Carajo. Tengo que perderlos de vista como sea». Metal Bat buscó desesperadamente una ruta de escape entre el caos, hasta que sus ojos se toparon con un callejón estrecho y oscuro. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia él. La horda de infectados lo siguió de cerca, emitiendo gruñidos sedientos de sangre, pero el héroe ya tenía un plan. Al final del callejón se alzaba una alta cerca de malla ciclónica. Con una explosión de potencia en sus piernas, Metal Bat dio un salto sobrehumano, sobrevolando el obstáculo con la agilidad de un atleta y aterrizando con suavidad al otro lado. Los infectados, carentes de raciocinio, se estrellaron violentamente contra el metal, sacudiendo la estructura con sus manos y rostros desfigurados, incapaces de alcanzarlo. Metal Bat se detuvo un segundo para mirarlos a través de la rejilla. Observó sus movimientos erráticos y la desesperación en sus ojos vacíos. «Demonios. No entiendo qué rayos está provocando esto. Pero será mejor que me apresure. Solo le pido a Dios que Zenko esté bien». Sin perder un segundo más, dio media vuelta y desapareció entre las sombras del nuevo sector, dejando atrás el sonido del metal crujiendo bajo la presión de los infectados.